Bueno, buenas tardes a todos. Soy Juan Pradas del Ayuntamiento, coorganizadores de este evento, de la Maker Show. Y esta charla es un poquito diferente a todas las demás. No es una charla sobre una tecnología específica ni sobre una impresora. Esta charla es sobre Etopia Kids. Es la colonia Etopia Kids, algunos la conoceréis, quizá los que seáis de aquí. Es un proyecto que llevamos desarrollando por segundo año consecutivo la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento en colaboración con el Ayuntamiento, y es un proyecto lúdico educativo que trata de acercar las tecnologías libres a los más pequeños. De alguna manera es un campamento tecnológico, pero es mucho más. Es un proyecto en el cual tratamos de enseñar a los chavales de entre 6 y 14 años pues, nociones básicas con las cuales pues, puedan aprender y sobre todo divertirse durante una semana en impresión 3D, en Arduino, en Processing, en Scratch, en robótica, en diferentes campos básicamente. Y cuando alguien nos pregunta qué demonios es esto de Etopia, este centro en el que estamos, que si alguno estuvisteis ayer, tratamos de decir siempre que es un equipamiento multifuncional, no es un museo, no es un centro de exposiciones. Tratamos de decir siempre que es un taller en el cual se cuecen ideas, se cuecen proyectos, se cuecen cosas nuevas, ¿no? Y creemos que Etopia Kids, la colonia Etopia, explica y sintetiza perfectamente qué es Etopia. En este sentido, tenemos aquí esta charla, la va a dar Carmen Marín. Carmen ha sido la coordinadora técnica de la colonia y bueno, con la ayuda de algunos de los monitores que estuvieron en Etopia Kids. Simplemente decir, Carmen, la habéis visto estos días como técnica de las ponencias, pero además de eso es ingeniera industrial, es especialista en extrusión de plásticos y inyección, y desde el año pasado pues bueno, recibió el encargo de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento para coordinar la colonia. Además de eso estuvo formándose. Hay que decir que la colonia es un desarrollo pedagógico desarrollado por David Cuartielles, el fundador de Arduino. Bastantes lo conoceréis o habéis oído hablar de él. Es una figura muy importante y además de eso es de Zaragoza. Y bueno, Carmen, además de iniciar el año pasado con la colonia, pues estuvo un tiempo el año pasado en Arduino, en Malmo, en Arduino Werkstatt, en la empresa de David Cuartielles, formándose y ampliando su formación en todo lo que es la educación, las tecnologías libres, la robótica y los nuevos usos un poquito de Arduino. Por eso pues yo os pido esta vez un doble aplauso por la charla y por la conducción del resto de todo lo que son las ponencias. Gracias. Ahora me toca estar aquí a este lado, a ver si... Bueno, como una imagen vale más que 1000 palabras, os voy a poner un vídeo súper cortito. Vaya, ya empezamos bien. A ver, sí, que me parece que era este que tenía aquí abierto, que le había abierto. Vale, no. Ay, Dios mío. A ver. Vale. ¿Le puedes dar...?
Bueno, este es el vídeo resumen del año pasado. El de este año no lo tenemos terminado porque acabamos el viernes pasado y se está montando todavía, pero me sirve para poner un poco el inicio y cómo fuimos. A ver si esto va así. Vale. Que no, pero esto no es la pantalla completa. A ver. Ay, vale, ahora sí. Vale, Etopia Kids, como ha dicho Juan, es un proyecto educacional y lúdico en torno a las tecnologías libres. Las tres partes son súper claras en nuestro proyecto. Tiene que ser educativo, pero tiene que tener un componente lúdico tremendo, porque ha nacido como una colonia de verano. Entonces queremos que los niños sobre todo se diviertan, se lo pasen bien. Y luego todo lo que utilizamos en la colonia es tecnología libre, todo. Está organizado por la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, que es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter público-privado, que fue creada en 2004 y que promueve la cultura y la innovación, la ciencia y la tecnología en la ciudad. Tiene patronos, que son las dos universidades de Zaragoza, o de Aragón, la Universidad de Zaragoza y la Universidad de San Jorge, y entidades privadas como Ibercaja, Telefónica, Veolia y el Ayuntamiento de Zaragoza como patrono. Colaboran estrechamente el Ayuntamiento y este año nos ha patrocinado INICOM, tenemos un problema siempre para conseguir suficientes ordenadores para tantos niños que tenemos y entonces este año nos los ha cedido INICOM y les estamos muy agradecidos. Se celebra en Etopía, lleva su nombre. Etopía, como sabéis, es esto, pero son muchísimas cosas. Es un centro que se inauguró el año pasado y que quiere ser un poco el crisol, el motor, el aunador. Aquí se viene a aprender, a divertirse, a crear, vienen artistas de talla internacional, se habla de todos los temas de vanguardia, de tecnología y de arte. Entonces, era un sitio fabuloso para venir aquí y desarrollar un proyecto como este pues con los niños. Allí hay algunas imágenes de cosas que se han hecho en Etopía. Esta es la segunda edición, hemos hecho este año la segunda edición. Hicimos la del año pasado, que habéis visto un poquito el vídeo resumen, y este año pues prácticamente hemos duplicado, que luego duplicas, pero en realidad es cuadruplicar esfuerzos y quebraderos de cabeza y tal. David Cuartielles es una figura muy importante para nosotros. El proyecto nació pues como nacen estas cosas muchas veces, de conversaciones sin mayor importancia en Twitter. Un día hablando yo con David, bueno, David y yo somos prácticamente de la misma quinta, estudiamos aquí en la Universidad de Zaragoza, yo hice Industriales y él Teleco, no somos amigos, bueno, ahora ya sí, con todo lo que hemos bregado juntos, pero en los años de la universidad no éramos amigos como tal, pero bueno, nos conocíamos. La escuela de ingeniería de aquí estábamos muy aislados en los años 90 y bueno, pues se hacía mucho mundillo. Entonces, David es de Zaragoza, es el cofundador de Arduino, como sabéis. Arduino es aragonés, yo siempre lo digo, aunque los italianos lo vendan como tal, porque salió de la mente de David Cuartielles. Lo que pasa que sí que es verdad que él se fue a hacer una estancia, él estaba en Suecia y se fue a hacer una estancia a la Universidad de Ivrea en Italia, donde coincidió con Banzi y posteriormente con el resto de los cofundadores, con Gianluca Martino, y luego se incorporaron David Melis y Tom Igoe, que son americanos. Y bueno, el proyecto Arduino evidentemente pues requiere de la unión de muchísima gente y incluso de todos los que trabajamos con ello, pues somos parte de eso, ¿no? La división que dirige Arduino, o sea, David Cuartielles, se llama Arduino Verkstad, ¿vale? Verkstad es taller en sueco y reside en Malmo. David también es profesor en la Universidad de Malmo de diseño interactivo y tal. Es un diseño open hardware, yo creo que casi lo inventaron ellos, y porque nadie hablábamos de open software, pero a nadie se le ocurría que un dispositivo físico pudiera ser abierto, y han hecho una gran labor y bueno, yo creo que es algo que nunca se le podrá negar a Arduino y es parte de su grandeza. Está en Malmo, como os he dicho, y bueno, David sobre todo y su equipo está siendo un experto en proyectos educacionales. Tiene un proyecto muy importante en Castilla-La Mancha, aquí en España. Aquí han entrado directamente en la asignatura de tecnología, ya han modificado la programación y han metido Arduino y tecnologías libres y tal. Están formando a docentes y ya lo habían desarrollado el año pasado. Ha crecido, tiene un éxito arrollador y este año lo estaban implementando ya en Barcelona, en Bilbao y en otras ciudades. Aquí esperemos que también
lo hagamos porque en los colegios de aquí pues también queremos. Entonces, evidentemente, por él, por Zaragoza, por los proyectos, pues era alguien que tenía que estar desde el principio en el proyecto. Ya os digo que tuvimos una conversación, que él quería hacer un Summer Camp en Malmö y yo le dije en Twitter, o sea, sí, pues yo te ayudo, me voy un verano allá a Suecia contigo y te ayudo y tú luego me ayudas aquí en Zaragoza y lo hacemos. Pues es que voy a Navidades y hablamos con tal y venga, sí. Bueno, al final lo hicimos aquí y no en Malmö. Pero yo sí que acabé yendo allí porque negocié una beca Leonardo de investigación y estuve con ellos el verano pasado, que como imaginaréis pues ha sido una experiencia increíble, dura de trabajo pero increíble. Esto para que nos situemos, yo creo que todo el mundo conocíais a David Cuartelles, pero bueno, así os he hecho un pequeño resumen. El equipo de la Colonia este año ha seguido siendo David Cuartelles el diseñador de contenidos, bueno, yo misma que he coordinado. David Gascueña el año pasado estuvo de monitor y este año es ingeniero informático, es la persona que está aquí de en medio y ha sido el director técnico porque pues conoce Arduino muchísimo y sabe mucho. Ana Quintana no nos acompaña hoy, creo que es trabajadora social, sí. Bueno, tenía conocimientos en este tipo de cosas, ha sido coordinadora con las familias, con los monitores y todo lo que es, pues es que es una colonia de niños, no lo olvidemos. Y luego este año hemos tenido 20 monitores, todos procedentes de la Universidad de Zaragoza, de la Universidad de San Jorge, allí está 2 veces, Zaragoza es un error, y de la Fundación San Valero. Aquí los chicos de Verde han venido de voluntarios de la Maker Show, nos acompañan aquí algunos, pero son monitores. Está por aquí también Raquel y alguno más. Y bueno, pues es un equipo humano, ahí tenéis la foto que nos hicimos el primer día con David y la verdad es que ha funcionado súper bien. No todo el mundo es técnico, esa es una de las cosas de la Colonia. Tenemos aproximadamente unas 10 personas que vienen de ingenierías, de ciclos formativos superiores en electrónica, pero luego hemos tenido perfiles súper variopintos que no tienen que ver con la tecnología. O sea, este año hemos tenido 5 traductoras que alucinaban al principio, las pobres, claro. Pero las convencimos de que de verdad lo podían entender y tal, y al final... Bueno, han trabajado con el robot alucinantemente, les han ayudado mucho los chicos, pero sí que se han enterado perfectamente y de verdad que no sabían lo que era un LED, ¿eh? O sea, es que aquí cada uno sabemos también lo que hemos estudiado, que es que tampoco... Y luego pues la mano izquierda pues con los niños y tal, pues todo eso pues va sumando un poco. En la edición de 2013, que fue con la que empezamos, pensamos en arropar a unos 150 niños y niñas de todo Aragón. Eran 50 por semana y los dividíamos en grupos de 10, con 2 monitores. Hemos hecho como una atención súper exhaustiva. Yo creo que es una de las claves, que ya hablaremos luego de las conclusiones un poco, si estáis docentes entre el público, para ver pues un poco nuestra experiencia. Trabajamos el año pasado con la mitad de monitores porque teníamos menos niños. Las edades fueron mucho más concentradas, de 8 a 12 años, de segundo de primaria a sexto solamente. Y los 5 talleres, hacíamos un taller diario y los niños iban rotándonos cada 10 niños y cada día hacían un taller. O sea, dábamos todos los días los 5 talleres, pero los niños daban uno y al día siguiente cambiaban y tal. Entonces, los 5 talleres era uno basado en Arduino, que hicimos una estación meteorológica, la habréis visto en el vídeo, que ha salido allí con la espirita impresa en 3D y tal. Bueno, era un cacharro que era genial, pero claro, en manos de niños pues llevaba golpes y tal, para prever el estado meteorológico era imposible. Pero bueno, sus mediciones de temperatura, de humedad, salíamos al aire libre y veíamos a ver qué equipo medía mejor y tal, y fue muy didáctico, lo que pasa que llevaban muy mala vida las pobres. Luego hicimos un taller de processing para que los niños entendieran lo que es el código. Es muy importante para nosotros, creemos que es un pilar básico. Dimos un taller de Scratch, que es la aplicación del Meet, esta de hacer el jueguecito, la del gatito, que conoceréis muchos porque es muy famosa. Luego hicimos un taller de stop motion, que tenía también mucho éxito porque se hacía su propia peliculita y entonces pues con plastilina y Playmobil pues iban haciendo fotitos y luego pues acababan haciendo una historia lo más de divertida, extraña
y tal. Y luego teníamos un taller de 3D printing, porque también era una de las tecnologías que incorporamos desde el principio. Les enseñábamos lo que eran las impresoras open source. Teníamos IT2 sí, o IT3, el año pasado teníamos IT3. Este año hemos tenido IT2, curiosamente. Y luego pues algún robot imprimible y tal. En eso constaba el año pasado, para que os hagáis una idea. Tuvo mucho éxito, mucha demanda, y este año decidimos repetir y duplicamos. Hemos tenido a 300 niños y niñas, hemos tenido becados sociales. El año pasado también trabajamos con fundaciones que tienen niños pues, con dificultades económicas o sociales y los integramos en el grupo. Ni los monitores normalmente, ni por supuesto el resto de niños saben nada, ni hay ninguna distinción, se integran perfectamente. Tenemos niños de todo tipo de colegios, de situación y de nacionalidades, y eso no da ningún problema. Eso es otro apunte también. ¿Qué quería decir? Los 22 monitores, bueno, eran 20, lo que pasa que, bueno, contamos a David Gascoiña y Ana también, pues porque estaban súper encima. Y este año ampliamos la horquilla, de 6 a 14 años. O sea, cogimos todo primaria y los dos primeros años de secundaria, que ha dado otro tipo de retos. Y en 2 itinerarios diferentes. Los más pequeños hicieron un poco el itinerario del año pasado, y este año pues hemos introducido una novedad, que fue el Svante, que es el robot que ha diseñado Arduino y que hemos estrenado este año en La Colonia. El resto de talleres pues fueron un poco Scratch, Processing, Stop Motion, 3D Printing y bueno, el Svante. Introdujimos también el DVP, que es el Digital Water Pavilion, que es lo que tenemos aquí, un poco pasado el rastro, yendo hacia la Expo, lo visteis para la Expo, que son las cortinas de agua, y lo hemos hackeado un poco con un Arduino Yun. Hemos hecho unas cajas, ellos nos lo podrán explicar luego cuando os dé entrada, y los niños pues han jugado con las cortinas, pero de una manera mucho más activa. Aquí tenéis un poco los contenidos que os he explicado de 6 a 14 años. Están los talleres y tal. Había unas dinámicas transversales en las que pues un poco en el recreo pues les enseñábamos experimentos de física, electricidad, el concepto de píxel, a contar en binario y tal. Tengo un vídeo y os lo voy a poner porque es que el pensar que los niños no pueden... Es una cosa que sí que os quiero enseñar, porque pensamos que binario, processing, pueden ser cosas que no les diviertan a los niños, y es que nosotros estamos viendo que todo... A ver... Me hace mucha gracia. Están pensando cómo escribir 14 en binario. Cada uno es una de las bolas, sabéis cómo va el tema de las potencias, y entonces tienen que poner bola o no bola en el vaso que les toca. Y el primero de los dos equipos que hace el número correcto bien, pues se lleva un punto, y al final es una competición. Y como veis, tardan bastante poco en saber cómo van las potencias del 2 en cualquiera de los números que les dicen. Con los niños mayores incluso les hacemos sumar y les hacemos discurrir más. Bueno, todo lo que sea de competición, yo creo que les puedes enseñar casi cualquier cosa, porque el caso es competir y divertirse. Vale, el taller de processing pues lleva sin duda un gran reto. Enseñar processing a los pequeños, dibujar las ideas en código, pues tiene su aquel. Hemos tenido un poco de problemas. Este año hemos tenido a los de primaria, que claro, si lo pensáis es que acaban de aprender a leer. Entonces ponerles con líneas de código se les ha apoderado, no por sí la herramienta, sino porque les cuesta más mantener la atención, y no deja de ser una herramienta menos visual. Pero en el momento en que consiguen hacer alguno de los dibujitos, o incluso con un poco de ayuda algún videojuego, entre comillas, pues la verdad es que los resultados aumentan. Voy a aplicar también, os voy a poner el vídeo porque yo creo que se ve mejor, que son muy cortitos, de verdad, que son muy caseros, y no... Os va a explicar ahora un niño, es que me sorprendió mucho porque era muy pequeño el videojuego que había hecho él, y le grabé y... Se acaban las bombas. Este es un juego donde tienes que hacer cosas. Esta es la nave y disparas bombas.
bombas. De ahí no, de aquí, apretando el ratón. Y vas todo el rato y entonces vas moviendo y puedes hacer un montón de cosas. Puedes hacer que la explosión se mueva contigo y también un montón de cosas más. Se aumenta la explosión y pues sobre todo a divertirse mucho. Pues este es el juego. Bueno, yo soy incapaz de hacer eso, ¿eh? Os lo digo en serio, a mí me pareció increíble. Todos los años tenemos algunos niños que especialmente los ves que van muchísimo más allá. Luego en el robot hemos tenido una catapulta también, bueno, luego lo explicaremos. Y es lo que te hace pensar que la edad, desde luego, no es ningún hándicap, que a veces los hacemos más pequeños nosotros. En el taller de Scratch, pues voy a ir un poquito rápido porque, bueno, ya conocéis, Scratch es un entorno de aprendizaje de lenguaje de programación, pero tiene bloques, ¿vale? Entonces es mucho más intuitivo. Si veis la pantalla de Scratch, está ya escrito el código, por así decir. Entonces ellos combinan, quiero mover a la izquierda, a la derecha, tal, van combinando, le dan, se hace, o sea, se ejecuta igual que un programa, pero claro, para ellos es mucho más visual y más entendido. Se puede descargar, lo podéis descargar en casa los que no lo conozcáis. Los críos, o sea, es que dices, voy a enseñarle Scratch a mi hijo, no. Ábrele la página, si no sabe descargar aún y tal, dale el interfaz y él mismo va a empezar a arrastrar y el gato se va a mover y tal, y no le tienes que enseñar nada, es que lo hemos visto, ¿eh? Luego a partir de allí, pues evidentemente hay un trabajo de pues, ayudarles a hacer las cosas y tal, pero es súper intuitivo desde el principio. En el Digital Water Pavilion esto tuvo un mayor desafío. Yo creo que os voy a poner también un vídeo de 1 minuto, que era como arrancábamos todos los días, para que veáis también lo mal que se lo pasan nuestros peques y para que os den mucha envidia, ¿vale? Y luego le voy a ceder la palabra a David Gascueña, que nos va a explicar un poquito. David Gascueña es ingeniero informático, os he dicho, se peleó en tiempos con el Digital Water Pavilion en la Expo, lo conoce al dedillo, sueña con él ya. Y luego conocí a Arduino, entonces ha sido un poco el puente entre David Cuartillas, que estaba en Suecia y no ha podido estar muy aquí, para que aquello funcionara, integrar el Yun y tal, que ha tenido su aquel. Lo hemos pasado un poco mal con eso, porque iba por wifi, entonces había interferencias, los niños no pueden parar, van corriendo y tal. Os pongo un segundito el tema. Están aquí como despistados, porque no saben dónde van, ellos son muy pequeños y no lo conocen. Arranca ya, lo prometo. El Spachi, que era uno de los monitores, y Esther. Ahora lo que hace, les cuenta que van a crear ellos esas cortinas y tal, pero ya los tiene completamente ganados, como habéis podido ver. A ver, perdón, aquí. Vale, ¿nos cuentas un poquito la parte técnica del DVP? Porque yo creo que merece la pena. Para los que no conozcáis el pabellón digital del agua, es un pabellón que tiene un techo levadizo y en todo el perímetro hay unas válvulas controladas, hay unas bombas que meten presión y las válvulas abren y cierran, y eso puedes controlarlo con un software para crear distintos patrones, dibujos. Eso es lo que se hizo en la Expo. En la Expo vinieron algunos, venían artistas y creaban su propia composición. Se hicieron conciertos donde el agua se integraba un poco con la música. Y bueno, nos plantearon el reto de intentar integrar un poquito la colonia, los niños, que intentaron controlar la cortina. En principio el software estaba, hay un software más o menos bastante usable donde tú puedes dibujar, puedes poner palabras, puedes subir un dibujo. Parte del taller era eso, que los niños, después de utilizar el programa, ellos dibujaban sus propios dibujos y los veían en la cortina de agua. Y se nos planteó el reto, ya que estaba David Cuartillas, de integrarlo con Arduino. Y ahí estuvimos. De lo mejor que me llevó de la colonia es los 2 días que estuve con Cuartillas, 12 horas ahí
intentando a contrarreloj hacer trabajar en un Arduino Yun a través del Wi-Fi, atacar los servidores, mandando pues, las líneas. Al final tú mandas, es una línea. Total, que al final todos los problemas técnicos que hubo fueron físicos. Hablamos de la complejidad técnica de programar la electrónica, y yo creo que lo que sacamos de esta colonia es que, aunque sea muy fácil de programar la electrónica, al final los dispositivos son frágiles y han sobrevivido, de los 5 Yun han sobrevivido uno y medio. Porque al final, y en poco rato que estaban, porque murieron, al final ellos están... Los niños pequeños, un niño de 7 años, tú le das una caja y solamente el conector, que es un micro USB, pues bueno, saltaban eso. Pero bueno, al final se trataba de que ellos más o menos controlaran, entendieran un poco el sketch básico. Básicamente lo que hace el Arduino es mandar unos y ceros, que eso se transforma en columnas de agua que se mueven para un lado para otro, simplemente controlando con el potenciómetro. Después había unos juegos con letras, entonces cada grupo dibujaba una letra y ellos tenían que formar una palabra. Pero bueno, no acaban de entender todo el proceso, pero lo importante de este taller era vender la idea de que cualquier edificio o cualquier objeto, por grande que sea, por complejo que sea, si tú das una puerta de entrada a poder manejarlo, a poder hackearlo, o simplemente la tecnología simplemente se interrelacionan, y el hecho de que sea un espacio abierto a todos hace que cualquiera pueda utilizarlo para crear lo que quiera. El edificio está ahí, se ha utilizado más o menos, pero realmente es un edificio abierto, de código abierto, y es un ejemplo que se puede utilizar para esto, pero se puede utilizar para muchísimas más cosas. Y los niños, eso, yo creo que se llevan el efecto de ellos, con una cajita hecha de madera cortada con láser, con un Arduino dentro, ellos pueden manejar algo que es espectacular. O sea, es un edificio que serán 100 metros de ancho, bueno, 2000 válvulas, y lo estás controlando y ves cómo eso echa agua. Y cómo cambia. El taller de animación era lo que os hemos comentado, se trabajaba con Stop Motion, es un programa de software libre, en principio solo es para Linux, hay alguna versión libre para Linux, sí. Hay una versión, pero no es libre, creo, ¿no? Era gratuita para Windows, pero no es libre, entonces bueno, hemos trabajado todo en Linux, eso también os lo quiero decir. Los niños no tienen ningún problema, o sea, se han sentado en el ordenador, ni han distinguido que aquello no era Windows, ni nada, se ponen a teclear desde el primer día. Que yo lo de hoy a mi madre solo porque es naranja el fondo en lugar de azul como el Windows. No, pero dice mucho de la educación que tienen los adultos ya con tantos años de Windows, les cuesta más el paso. Sin embargo, a un niño, si le das Linux desde cero, pues no hay ningún problema. Lo aprende muy fácil. Bueno, aquí se lo pasaban fenomenal. Como veis, ellos creaban el guión, les decíamos que tenían que inventarse en una historia, hacían entre 200, 300 fotos, ya eran muchas, eran solo los que tenían mucha paciencia, y son pequeñas fotos, luego las pones y el muñequito va evolucionando. Son ejemplos de cosas que podéis hacer en el aula, que podéis hacer con vuestros hijos. Luego estaba el taller de robótica e impresión. Aquí les enseñábamos lo que era una impresora de las libres, de la Prusa IT2. Este año teníamos la IT2, curiosamente. Y les enseñábamos también el OpenSCAD. También ha sido un reto, no lo voy a engañar. Con los pequeños pues costaba, pero también es verdad que en el momento en que le dabas algunas pautas, ese pollito, por ejemplo, lo crearon niños de 8 años. O sea que sí, que lo que pasa es que a veces pues se pierde un poco con las coordenadas y para aquí y para allá, pero bueno, se les abre también la mente bastante, y bueno, y las impresoras pues les fascinan. Todo el mundo mete el dedo en el extrusor, todos los días se nos quema alguno, no grave, pero no pueden. Y luego esta ha sido la gran estrella este año, para ello nos van a contar un poquillo tal. Este año el reto era meter algo nuevo, siempre queríamos hacer algo nuevo, y David Cuartielles y el equipo de Arduino pues nos ha desarrollado un robot que hemos estrenado en primicia. Evidentemente es de Arduino, va a poderlo tener todo el mundo, pero de momento los únicos 150 los tenemos aquí, bueno, en Zaragoza, porque los hemos dado ya. Entonces se llama Svante, está basado en la placa Leonardo, viene así de la caja, ¿vale? Y entonces ya lo tenéis por allí. Os paso la palabra a Juan Carlos y a Diego, que han sido parte de los monitores que han estado en robótica, y los ponéis en marcha. Y explicáis un poquillo el proceso cuando queráis. Vale, pues yo, por ejemplo, llevaba a los más mayores dentro de los grupos, yo llevaba a los mayores de 14 años. Lo importante es ver cómo el que viene ilusionado
viene con muchas ganas de aprender, y el que viene un poco más, no ilusionado, pero escéptico, de decir, aquí que me van a vender, porque al fin y al cabo son niños, el primer día ya dicen, ahí va. Es decir, vender el programación directamente es difícil, porque realmente le pones una pantalla en blanco, le enseñas un código, y es difícil porque no ven. O sea, si en muchos programas no ven lo que hacen. En esto era programar y enseñarle. Yo en mi caso, como ejercía con los de mayores, los de 14, sí que podía dar un paso más allá. Es decir, yo cogía, explicaba cómo funcionaban los sensores y hacíamos un programa y lo poníamos en funcionamiento. Los programas ya estaban predefinidos, pero yo lo que hacía era, una vez que lo entendían, físicamente, es decir, yo lo conecto, por ejemplo, ese es con ultrasonido, pues cuando estaba la mano cerca se mueve, pues yo quería luego que leyeran el código. Es decir, una vez que ya lo habían visto físicamente, quería que vieran el código. Una vez explicó cómo funciona el sensor, ¿veis? Pues eso a los niños les encanta, porque comprenden, o sea, realmente visualmente luego llegan a comprender eso. También quiero decir que, por ejemplo, como ha dicho Carmen, nosotros somos los técnicos, teníamos traductoras con nosotros que nos apoyaban, que no conocían nada de Arduino, y les acaba gustando. Es decir, es una tecnología agradable porque mi compañera y la suya se han comprado un Arduino para trabajar en casa. Es decir, a los niños, si se les da la posibilidad, lo cogen con bastantes ganas e ilusión, al fin y al cabo. O sea, por ejemplo, este es un seguidor de líneas, está cargado, son 3 sensores, no voy a explicar mucho más, son infrarrojos. Entonces, si yo los pongo en el suelo, pues este se hacía el primer día a última hora, porque las teorías, el problema es que la teoría se la tenemos que dar, y eso a los niños les cuesta, porque al fin y al cabo es llegar, se sientan a las 9 de la mañana y dicen, bueno, pues voy a explicar qué es Arduino, la programación, y esas primeras horas son las más duras. En el momento que se pone a funcionar el robot, están encantados. Es decir, tienen ganas de continuar. O sea, a mí me pasaba a las 2 de decir, bueno, hoy hemos acabado, no, tal. Bueno, algunos sí, porque siempre tienen ganas, sobre todo de comer. Era más ganas de comer que de seguir. Pero te preguntaban, ¿y mañana qué vamos a hacer? Es una sorpresa. Pues mañana lo manejaremos con el infrarrojo y va a ser con el mando. Ah, sí, tal. Entonces llevaban esa ilusión encima. Lo bueno es que luego aprovechas y con el propio lenguaje ya escrito, para que no se quede en eso, que lo lean y lo aprendan, yo los motivaba a decir, bueno, pues ya me tenéis ese lenguaje, ahora quiero que el del mando, cuando en vez de que vaya para adelante, me toque una melodía, gire sobre sí mismo, es decir, que ellos mismos ya programaban, ya daban ese paso. Y mis compañeros igual, es decir... Mi reto era mayor porque eran chicos más pequeños, yo tenía 10 y 11 años, y entonces, claro, el entorno de programación, como él a lo mejor 14 años, lo pueden entender mejor, más fácil. Ese era uno de los problemas que teníamos, pero para nada, lo cogen enseguida. Es más, la imaginación de los niños no os la podéis ni imaginar. Con el mando se lo dábamos directamente y ellos ya querían que cuando lo diéramos adelante, que no solo fuera hacia adelante. Decían, ¿cómo puedo hacer esto? Ellos mismos ya le están dando vueltas a la cabeza y diseñándolo, y te descuidabas un segundo y ya veías que el robot tenía las lucecitas puestas, el timbre, y que hacía cosas que decías tú, pues parece que lo van cogiendo, lo van entendiendo. Luego también competiciones se las montaban ellos solos, las competiciones. De coger el coche controlado con mando, llegar a una línea, apretar un botón y que la siguiera ya solo. O sea, parece mentira, pero los chavales, y aunque no sepan de programación, al entender para qué es cada cosa, saben ponerlo en el sitio que deben de ponerlo. Nos han quemado sensores, ¿eh? Sí, sí, bueno, a la hora de montar sí que había que estar más encima de ellos, pero... Y tal. Ese mismo interés pues ha sido también, pero bueno, para eso estaba, obviamente. Aquí tenéis algunas de las creaciones, porque lo que sí que dimos era una de las cosas de premio total. Hemos querido que la colonia siempre fuera muy, muy creativa, ¿vale? Entonces, que cada uno pintara, dibujara, se trajera cosas de casa, les hemos facilitado el material nosotros, hemos fomentado también que reciclaran cacharros en casa. Yo dije en la presentación que el robot aguanta medio kilo encima, muchas madres y padres sonrieron, dicen, anda, que no voy a dar yo cacharros que tengo por ahí para que le pongan. Y bueno, y hemos tenido al final pues 150 robots completamente diferentes, con imaginación chulísima
los zorricos, el Garfield que yo que sé el que puede ser, y bueno, ahí tenemos uno que es como un perrito y tal, y entonces era una de las partes, porque lo que hacían era programarlo para ver si querían que se comportara más como una mascota, más como seguir. Había otros que hicieron la aplicación de Sumo, y entonces esa pues le pusieron como unas tenazas delante y unos choques así para arrastrar al robot y tal, y la verdad es que pues la imaginación era chula. El equipo, esto ya lo he dicho antes, esta está duplicada, vale. Esta frase os la pongo porque es un poco un mantra de Arduino, pero que nos lo podemos aplicar, ¿no? Arduino te ayuda a hacer que las cosas interactúen contigo. Es una de las cosas que queremos en la colonia, aprender a interactuar y a hackear el entorno, ¿no? No importa si tienes muchos conocimientos o si no tienes ninguno, o si eres mucho más creativo o tu mente es mucho más cuadriculada, no importa si tienes 10, bueno, en nuestro caso hasta 6 años. No, de 90 no hemos tenido aún niños, pero todo andará. Hemos tenido solicitudes, desde luego, porque los abuelos se querían quedar. Y queremos que sea posible construir grandes proyectos utilizando ordenadores y electrónica. Esto es un poco esto. Como conclusiones de la colonia, creatividad. Creatividad es mucho más importante que la alfabetización. Dar rienda suelta. La escuela nos cuadricula mucho, se penaliza un poco ser creativo y salirnos un poco del molde. Los niños tienen un potencial tremendo y lo vamos perdiendo un poco cuando crecemos. No estoy descubriendo nada, es algo que percibimos todos. Pero al mismo tiempo hacemos poco en contra de eso, ¿no? Luego está todo el tema del mito de nativo digital. Nosotros lo vemos sobre todo con los más mayores, que vienen con unos smartphones a la colonia, algunos alucinantes, mejores que los nuestros, y que sí, que saben tratar con esos dispositivos, pero que realmente los están utilizando para chatear, algo que ya hacíamos antes de tener smartphones. O sea, que no está mal chatear, ¿no? Pero tienes un aparato tremendo que no sabes qué hay detrás. O sea, no es que entiendas la tecnología, te es muy fácil, pero no estás entendiendo nada. Luego no hay niños pequeños, los hacemos, y luego pues toda la capacidad de los niños para aprender y experimentar, ¿no? Eso lo percibimos cada día. Esto es una frase de David Cuartielles que me gusta muchísimo, ¿no? Entendemos lo de enseñar informática como a manejar un ordenador, y tenemos que entender qué es un ordenador. Tenemos que fabricar un ordenador, ¿por qué no? Un ordenador, una impresora, cualquier dispositivo de electrónica, si ahora lo tenemos tan fácil, y además en Internet hay tanta información. Tú a un niño le pones delante de un cacharro y va a jugar igual que se juega con el barro, con la plastilina o con otra cosa, simplemente se lo tienes que dejar, lo vas a que él no toques o yo qué sé, o que muchas veces nosotros pues nos es más cómodo también no dar, es verdad, un poco, por qué no decirlo, dar la oportunidad, ¿no? Y aparcarlos un poco pues con el jueguecito más sencillo. Yo esto también lo quiero decir, yo creo que hackear no es solo malo, sino que tenemos ese derecho a modificar lo que nos rodea, todo lo que nos rodea, a tener la oportunidad de modificarlo. Creo que es un ejercicio de libertad. O sea, a mí no me gusta una tablet en la que no puedo descargarme más que a través de, bueno, lo voy a decir, del Apple Store. No, jolín, yo quiero comprar lo que sea, de quien sea, porque tengo que descargarme solo lo que otro me diga y además que no sé qué. No, yo quiero ver y quiero hacerme mi aplicación y tenerla en ese tablet, en ese dispositivo, lo que sea. Y que ese tablet además me haga otra cosa, pues también. Y es un derecho, o sea, no perdamos por la comodidad que nos dan este tipo de dispositivos esa posibilidad, ¿no? Creo que hay que apoyar claramente todo lo libre y lo open por esto. No tiene nada que ver con ser gratis, quiere decir que sea modificable para entendernos. El concepto maker, yo creo que bueno, esto es una maker show, ¿no? El concepto manual ha salido muchas veces en todas las ponencias, que al final la mano, el pulido final de las piezas, la Sagrada Familia ayer, que no sé si estuvisteis alguno, que perdían puntos, claro, en el escaneo de semejante fachada tan complicada, pues tuvieron que dibujar a mano las partes de detrás de los Reyes Magos porque no había tecnología que las captara, ¿no? Pues el diseñador gráfico, el ingeniero, el arquitecto dibujaba a mano esa parte, ¿no? Esa parte no la tenemos que perder por mucha tecnología que tengamos, ¿no? Y ahora viene toda la Internet de las cosas, que yo creo que es donde más críticos tenemos que ser, porque si no los dispositivos, la cafetera de casa aún va a ser más cerrada, tendremos que pagar una cuota al operador telefónico para que funcione, y además solo nos va a poder hacer el café descafeinado, cortado y no sé qué, y yo lo quiero, ya sabemos cómo tomamos el café en España, que tenemos toda la variedad del mundo, que si con leche desnatada, que si descafeinado, con hielo, más largo, más corto, ¿no? Pues no, tendremos solamente esas tres opciones, va a ser así de triste, ¿no? Por poner un ejemplo práctico que veamos.
Entonces, sería un poco el mensaje y un poco el alma que nos une en la colonia. De todo esto de inculcar a los niños que realmente los dispositivos los pueden tocar, cacharrear, que no pasa nada y que además pues es bueno. ¿Y qué más con Etopía? Pues acabamos de terminar la segunda edición y evidentemente vamos a continuar. Etopía Kids ya se ha convertido en un proyecto de la ciudad, un poco para todos, para estas edades, y tenéis ahí unas hojas de otoño que da mucha pista, porque ahora nos vamos a ir de vacaciones unos días, y empezaremos pues cuando empiece el cole. Seguramente empecemos algunos sábados haciendo algunos talleres, acogiendo y creando comunidad con los niños que han venido a la colonia, integrando a los que se pudieron quedar fuera por diferentes motivos, y haciendo más talleres, desarrollando cosas de la colonia, cosas en paralelo, investigando nuevos programas. Será aquí en Etopía y bueno, ya pondremos la programación ya pues cuando se acerque septiembre, lo diga Fundación y Etopía y el Ayuntamiento un poco pues cómo se va a hacer aquello. Pero continuamos. No hay nada más. Si tenéis alguna duda de cómo trabajamos con los niños, los retos que nos dan, lo muchísimo que disfrutamos con ellos y lo mucho que aprendemos, pues estamos todos. Muchas gracias. Sí. Le habéis dicho de un robot o algo que había hecho un chaval o algo que no sé a qué os referíais. Sí, uno de los chicos. A ver, es que precisamente aquí no tenemos ningún. O sea, sí, mira. El robot, bueno, viene la plataforma y luego estas piezas cortadas con láser en cartón, en madera y tal, las íbamos a hacer en impresión 3D, era una de las partes, pero claro, teniendo tantos niños y siendo tan lenta la impresión, pues las decidimos cortar en láser. Hemos hecho algunas piezas de añadido en impresión 3D. Esto en principio son unas pinzas que cogen para adelante, ¿vale? Pues hubo un niño que ha programado, bueno, luego hubo varios además, pero la primera semana era uno de los niños pequeños, tenía 10 años, programó para que estas patas, en lugar de ir para adelante, se levantaran, hicieran una catapulta. Entonces diseñó, le hizo todo el cacharro y lanzaba pelotas de papel ahí, que se lo pasaron genial. Es para lo que veáis lo que es compartir, ¿no? Otro niño vio aquello y dijo, leche, pues en lugar de eso yo voy a hacer un escorpión. Y bueno, tengo la foto del escorpión, tengo la foto y además la tengo aquí a mano, os la voy a enseñar. Le hizo pues eso, la cola del escorpión y tal, y lo tengo por aquí, mira. Bueno, y además, mira, va a haber suerte porque esta se ve. Y entonces, ¿vale? Esto es una aplicación completamente nueva, no la teníamos pensada ni está en la documentación. ¿No es catapulta al final? No. También puede ser catapulta. Bueno, si le pones algo aquí... Y además lo detecta, o sea, tú te acercas y el cacharro pica. A ver. Mira, mira, yo me acerco con el pie y la verdad es que da impresión. Vaya, espera, que se me va el otro vídeo. O sea, que siempre ha habido mucha cancha a eso y que han hecho cosas muy, muy interesantes. Lo de... Tenía aquí alguna... Sí, bueno, sí, este es el funcionamiento de las pinzas para que veáis que esa aplicación es la típica que sí que traía diseñada. Aquí estamos los monitores en la semana de formación probándolo. Detecta. Aquí está probando el sensor infrarrojo y tal. Lo cierra y te lo acerca. Y si tienes sed te acerca una coágula. Era un poco todo lo que han hecho. Sí, había una serie de cosas que se les daban pues para animarlos también, pero luego ellos han ido evolucionando. Sí, ellos son los que más han... Sobre todo quería decir, por ejemplo, nosotros tuvimos una semana de formación en la cual nos daban las pautas a seguir, es decir, nosotros montábamos el robot tal cual nos lo explicaba Arduino Cuartielles, pero los niños con esa imaginación que tienen, que todavía no está modificada ni está atrapada, que digamos, decían, vale, pues si yo el motor me dices de ponerlo yo lo pongo al revés. Y de ahí surgió la idea de la catapulta y de ahí surgió el escorpión. Es decir, lo que nosotros no llegábamos a ver, ellos decían, ¿y por qué? Nosotros como monitores, claro, perfecto, vamos a ponerlo, le ayudábamos y el niño decía, ya lo tengo. O sea, es decir, y ellos nos daban las ideas para la semana siguiente comentarlo, es decir, ha habido un chico, la otra semana ha hecho un escorpión, una catapulta, a ver qué vosotros hacéis. Y ellos mismos les incentivabas para mejorar. Es decir, sobre todo es eso, es la capacidad que tienen
todavía intacta de imaginar, de darle una vuelta de tuerca que nosotros, yo creo, los adultos, ya vamos a pues, sota, caballo y rey. Si nos dicen que se monta así, lo montamos así y no nos preocupamos. Ellos no, ellos van a darle ese punto más, ese punto extra. Bueno, vamos a romper una lanza en favor nuestro. Estamos en una maker show, o sea que aquí cacharreamos e investigamos, pero aún nos tenemos que soltar más, yo también lo Sí, pero lo hemos aprendido. Yo creo que lo importante es que a ellos se les da 150 robots iguales, que es los 150 juguetes que podrían comprar en el Toys R Us. Yo, de pequeño, te llegas a preguntar, pero no tenías esa necesidad de saber cómo funcionaba. Yo creo que ellos lo que se van a llevar de esto es que después les vas a dar un juguete y no van a apreciar que el suyo es único, que lo han hecho ellos. Sin embargo, van a aprender que realmente pueden hacer ellos su propio juguete y además de una manera divertida. También quería decir que realmente se nota mucho en estas colonias que es lo lúdico lo que tira de lo educativo. O sea, ellos en principio, si tú les dieras un taller de Arduino sin haber visto el robot, se aburrirían. O sea, esto es clase. El momento que ellos ven el robot, se divierten, ellos son los que quieren aprender más y no quieren salir al recreo y es lo lúdico lo que al final les hace aprender. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta más? Yo creo que nos hemos extendido de más. Ahora, claro, como estoy aquí no estoy controlando el tiempo. Sí, dime. ¿Qué placa es la que más utilicéis o lo que más os gusta? La placa de Arduino, quieres decir. En el robot hemos utilizado Leonardo, nos vino desde, o sea, lo decidió David Quartier cuando lo diseñó. El de VP hemos utilizado un Jun. Hemos tenido problemas con las dos, tampoco. Pero bueno, también es que son prototipos y luego es que en manos de los niños, o sea, las pruebas de calidad son intensas. Entonces, pero bueno, la impresora ya sabes que funciona con un Arduino Mega y no sé si hemos trabajado alguna vez con un Arduino 1 el año pasado, creo. La estación meteorológica tenía un Arduino 1. Sí. En principio, a ese nivel, el Jun sí que era más especial porque al tener que conectar con el Digital Water Pavilion sí que necesitaba Wi-Fi, además había una parte en Python, pero bueno, el resto, cualquier Arduino realmente para la introducción a la electrónica, pues cualquiera en principio. ¿Alguien más? Sí. ¿Cuánto? Llevamos muchísimo retraso, ¿verdad? Te compensaré. Sí. No te oigo. Mira a ver si se ha apagado el micro o algo. Igual se ha apagado. ¿Está encendida la luz verde? ¿Hola? Ahora, sí. No. A ver, ¿ahora? Bueno, se oye. Si no, voy a... Ahora sí. Ahora sí. Mira, es que nosotros también en Alicante hemos estado, de hecho ha sido este año también, experiencias con Arduino para niños. Y bueno, quería preguntaros, por curiosidad, claro, ¿cuál era el planteamiento para los niños de 6 años? Porque en nuestro caso, con niños de 6 años, al final desistimos de intentar enseñarles algo. O sea, lo que hicimos era jugar con lucecitas y motorcitos y robots, porque era imposible tener a 10 niños sentados en una silla con un ordenador, porque no puedes, o sea, no es que pierdes la atención. Al final tuve mi hijo decidir que directamente, pues mira, vamos a enseñaros una impresora que está imprimiendo un avioncito y luego el avioncito lo vamos a volar y os vamos a enseñar un juego de luces. ¿Cuál es vuestro planteamiento? Ahí tenemos división de opiniones dentro del equipo. Bueno, lo primero decir que la parte de robótica se ha dado a partir de 10. Entonces, los de 6 en principio no hacían electrónica. Sí que hacían algo de programación, pero bueno. Sí, claro. Sí, que es la profesora. Bueno, si no yo contesto así. Bueno, Raquel. Raquel era monitor, os lo he dicho antes, sí, es monitora también de la colonia. Yo era de las que estaba en el itinerario A, ¿vale? Más pequeña. Pues el planteamiento en un principio parecido al de los mayores, pero ellos te marcan mucho el ritmo. O sea, pues con los más pequeños, el día que había que estarse 2 horas con esto, pues al final ellos hacían de jurado en las competiciones. O sea, es un poco jugar con lo que ellos te dan. O sea, está claro que el peque de 6 años pues no te aguanta 4 horas sentado en el ordenador, pero si ven el propósito al que también quieren llegar, o sea, por ejemplo, pues tanto con Processing como con Scratch, ellos hacían su propio videojuego, eso les motivaba a seguir ahí sentados y a seguir haciendo cosas. El que pudieran programar o pudieran hacer una moneda, porque no lo hemos dicho, pero se llevaban una moneda cada de los pequeños, cada uno con su nombre. Pues eso les motivaba a ver cómo imprimían y a ver cómo...
Entonces ellos te marcan mucho el ritmo de lo que se tiene que ir haciendo. Tampoco vamos a engañarlo, los de 6, o sea, está muy guionizado, entonces tienen una base ya para empezar. Pues el videojuego no lo hacen de cero, lógicamente. Y así en todos los talleres. Siempre hay una parte que los pequeños simplemente, si entienden por lo menos cómo funciona a grosso modo, con eso te das por satisfecho. Y después juegos que tengan un componente lúdico. Ya te he dicho que teníamos un poco de diferencia de opiniones, porque sí, hay una parte del equipo que dice, bueno, pues con niños de 6 años a lo mejor nos repetimos, ya sabéis que se ha ido el primer año. Hay otra parte que decidimos que sí, a lo mejor los que somos más madres, porque sí que vemos que se les abre la puerta. O sea, evidentemente mi hijo de 6 años no va a programar en Processing, pero sabe que hay un componente de programación que puede modificar el robot. Y yo creo que eso sí que es importante. Tiene que ser más lúdico el tema, evidentemente en el DVP eran los pequeños los que saltaban, ¿no? Se han quedado mucho más con la parte de juego, pero ya han visto que no era una fuente, ya han visto algo más. Y eso sí que se les queda. Luego, yo creo que sí que es importante. Yo lucharé para seguirlos incluyendo, ya veremos. El reto es grande, estoy de acuerdo contigo, porque tenerlos sentados, ahí lo estás viendo a uno, es difícil. Pero bueno, si no hay más preguntas...